Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Está un poquito oscuro, parece. Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de Biología de Puntaje Nacional. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿De dónde nos están viendo hoy día? Ya. Qué bueno, saludos para Constitución, Conce, Viña, Valparaíso, Talca, Chillán, Arauco, Chiloé, qué bueno. Bueno, la clase de hoy día básicamente también iba a ser un poco más cortita, pero en base a lo que estuve revisando dentro de los contenidos va a ser parecida. Sin embargo, los temas son más acotados. Vamos a hablar de ciclo celular mitótico, ciclo celular meiótico y gametogénesis. Por mientras me ven un poco oscuro, pero espero que se escuche bien, así que vamos a por mientras a ver qué tal resulta lo de la cámara. Ahora me puse colorado. Ahí sí. Me estoy transformando. ¿Qué te dice? No sé, no he visto el chat. Ya. Ahora sí, ahora parece que me veo un poco mejor. Estoy medio verde parece, pero me siento bien. Así que vamos a partir entonces. Como pueden ver, esta es la segunda parte de organización, estructura y actividad celular. Y como les había dicho, vamos a hablar de mitosis y meiosis y vamos a ver algunos puntos bien importantes que ustedes tienen que ir manejando para lo que es la PSU. Entonces vamos a partir haciendo una alusión a lo que vimos la semana pasada. Como pueden recordar, hablamos de lo que son los átomos relacionados principalmente a lo que es agua y iones. Vimos las biomoléculas y todas sus características y cómo podían formar organelos y células complejas. Y aquí podemos ver un modelo de una célula eucariota, porque es muy importante puesto que lo que vamos a ver ahora está muy relacionado a este tipo de células. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ver el ciclo celular mitótico y su regulación, el ciclo celular meiótico y sus variaciones, y la gametogénesis particularmente. Entonces, para partir hablando acerca de contenidos importantes, tenemos que tener bien claro cómo se comporta el ADN o el DNA en un núcleo eucariota. Esta es una molécula de DNA desnudo. Como pueden recordar, la adenina siempre se correlaciona con la timina y la citosina con la guanina. Pero la verdad de las cosas es que en el núcleo celular eucariota este material genético no está de esta forma, sino que está de esta otra. Esto que ven acá, que está bastante esquematizado, lo vamos a explicar a continuación. En el núcleo celular eucariota, la cantidad de material genético que hay, o de moléculas de ADN, la longitud que tiene, si nosotros tomáramos todas las longitudes o mejor dicho, si tomáramos todas las moléculas de todas las células del organismo y las pusiéramos hiladas, podríamos ir y volver a la Luna aproximadamente 7000 veces. Esto significa que
tiene que existir una manera especial para poder tomar una molécula que mide cada una 2 metros de largo para poder colocarla en un núcleo que tiene un diámetro de cerca de 1/1000ª de un metro, es decir, un micrómetro. Estas proteínas de las cuales estamos hablando se denominan histonas, como bien decían por ahí. Las histonas, si bien es cierto, existen de varios tipos y en distintas especies, existen otros tipos que no tenemos nosotros los seres humanos ni los mamíferos, vamos a aprender que son unas proteínas, es decir, moléculas que están formadas por aminoácidos, siendo el recuerdo de la semana pasada, de un carácter básico que forman unas estructuras, como unas pelotitas, que vamos a ver más adelante, que se denominan nucleosomas, que es esto que está aquí, el complejo completo. Existen varios tipos de histonas, no es importante que se las sepan de memoria. Está la H1, la H2A, H2B, H3 y H4. También existe el H5, pero en aves y en otro tipo de organismos. Para nosotros nos interesa hasta el H4. Lo importante de este tipo de cosas es que estas proteínas que se agrupan acá, se agrupan en el número de 8. Es decir, vamos a tener 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. ¿Por qué no hablo tanto del H1? Porque el H1 tiene, como aparece aquí en el esquema, una función como si fuera un corchete, como si fuera un clip. Por lo tanto, se forma un complejo de 8 histonas, como pueden ver acá, y el DNA, que es este tubo naranjo que aparece acá en el esquema, da 1.7 vueltas alrededor de este complejo de histonas. Y para que no se desarme este complejo de histonas, la H1 le deja un cierre puesto. ¿Ya? Como pregunta Yayori, efectivamente las histonas, como cualquier proteína, son genes que se expresan a través o sintetizados en los ribosomas y luego maduran y forman la función que tienen que tener. Este complejo que se ve acá, es decir, histonas más DNA o ADN, se denomina fibra de cromatina o cromatina. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hablemos de cromatina, nos vamos a referir a DNA unido a histonas, que solamente se ven en las células eucariotas. Las células procariotas no tienen histonas. Esta estructura, esta microfotografía electrónica de transmisión, que es muy bonita, podemos ver una estructura que se conoce, como bien también escribían, como el collar de perlas. ¿Y por qué collar de perlas? Porque cada una de estas pelotitas, que vendrían a ser las perlas, corresponde a un nucleosoma. Y esta fibra que une cada uno de los nucleosomas es material genético, es DNA, pero que no está exactamente unido a histonas y recibe un nombre que se denomina linker DNA o DNA de enlace, o ADN de enlace. Existen también distintos tipos de cromatina. A saber, es importante ubicarlas, como vendría a ser la heterocromatina y la eucromatina. La eucromatina es una cromatina que es transcripcionalmente activa. Esto significa que es material genético que está leyéndose y está expresándose, mientras que la heterocromatina es una cromatina que no se está expresando activamente. Antiguamente se enseñaba que la heterocromatina estaba formada por una heterocromatina constitutiva y una facultativa. La verdad de las cosas, hay una palabra que a mí no me gusta mucho, que es genes chatarra. Y es parte de la naturaleza de los científicos que a lo que no saben dicen que no sirve, y lo objetivo vendría a ser que lo que no sabemos lo que hace, hay que plantearlo como tal para que en un futuro probablemente podamos descubrir qué es lo que hace. Por lo tanto, la heterocromatina es una cromatina que puede fabricar productos, como el caso de la facultativa en ciertos casos, y el resto es cromatina que no fabrica productos, pero que tiene un rol fundamental para la expresión del genotipo como tal. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de eso. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la compactación del DNA, podemos ver aquí un ejemplo, que tenemos una molécula de DNA desnudo, y vemos que aquí el material o el DNA se enrolla alrededor de este octámero de proteína, formando el collar de perlas, y después este collar de perlas comienza a condensarse sobre sí mismo, y luego esta condensación se vuelve a enrollar sobre sí misma, y se vuelve a enrollar sobre sí misma,
para formar la estructura de DNA más condensada que tiene una célula eucariota, que son los cromosomas. Y aquí podemos ver otro ejemplo donde podemos ver incluso que los cromosomas se agrupan dentro del núcleo celular. Ahora, en realidad esta fotografía es a modo de explicación, puesto que para poder observar los cromosomas, como vamos a ver más adelante, no puede haber núcleo. Entonces vamos a hablar sobre los cromosomas. El cromosoma es la estructura de máxima compactación del ADN nuclear eucariota, y esto se logra gracias a las histonas como tal. Tiene distintas estructuras. Este cromosoma, particularmente el que estamos viendo acá, y esta estructura que ustedes están acostumbrados a ver con forma de X, es un cromosoma duplicado. Es decir, el cromosoma singular que tenemos en todas las células es solamente una de estas partes que yo estoy señalando aquí con el puntero. Es decir, una de las cromátidas hermanas. ¿Ya? Entonces, este cromosoma que estamos acostumbrados a ver está formado por dos cromátidas que son exactamente iguales una con la otra. Existen partes más importantes que otras que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Por ejemplo, los extremos de los cromosomas se denominan telómeros, y son los que están asociados con el tema del envejecimiento, dentro de alguna de las teorías del envejecimiento. En el centro del cromosoma existe un tipo de DNA bastante particular, formando una región que se denomina centrómero. A los lados del centrómero vamos a encontrar unos discos que son de origen proteico también, denominados cinetocoros. Y, como pueden ver, existe un patrón que se denomina bandeo, principalmente porque hay regiones más densas y otras más claras, que tienen que ver básicamente con el nivel de condensación de la cromatina. También pueden formarse unas estructuras que se denominan satélites, y algunas constricciones que no vale la pena profundizarlas más. Algo que sí es importante es que cuando nosotros hablemos de alelos, es decir, regiones que pueden expresar distintas características dentro de un cromosoma, cuando nos referimos a una localización, nosotros vamos a hablar de locus, del locus de un alelo. Es decir, si yo aquí le señalo esta posición y esta posición, estoy hablando de un locus de un gen, puesto que son cromosomas, son cromátidas hermanas. En cambio, si hablamos de varias posiciones de genes, vamos a tener que ocupar la palabra loci. ¿Ya? Dependiendo de la posición del centrómero, nosotros vamos a tener distintos tipos de cromosomas. A saber, cuando el centrómero se encuentra justo en el centro y tengo brazos exactamente iguales arriba y abajo, son cromosomas metacéntricos. Si nosotros vemos que el centrómero está ubicado un poquito más arriba, lo cual va a generar brazos cortos arriba y largos más abajo, vamos a hablar de un cromosoma submetacéntrico. Si lo ponemos más extremo todavía, es decir, ya dominantemente hay un brazo largo y un brazo corto, tenemos que hablar de cromosomas subtelocéntricos. Y ya si tenemos brazos extremadamente pequeños y muy grandes más abajo, vamos a hablar de cromosomas telocéntricos. Cuando ya empiezo a generar brazos cortos y brazos largos, como bien dice por ahí, vamos a hablar de brazos P y brazos Q. El brazo P se refiere al brazo corto de un cromosoma, viene del francés petit. Y el brazo largo se denomina brazo Q, no por una palabra en especial, sino que la Q es la letra que sigue en el abecedario. Entonces, vamos a hablar ahora de un punto bien importante, y aquí sí que quiero que pongan atención y vamos a pasar las penas juntos del partido. Vamos a hablar del número cromosómico y de la cantidad de DNA. El número cromosómico es muy importante, puesto que determina que una especie pertenezca a una determinada especie. ¿Ya? Existen distintas condiciones para el número cromosómico que ustedes van a ver en bastante ejercicio. Lo normal para nosotros los mamíferos es una condición diploide, es decir, que los cromosomas coexisten en pares. Yo tengo un cromosoma 1 y otro cromosoma 1 que son homólogos, es decir, los alelos se encuentran en las mismas posiciones. Y esa condición se denomina 2n. En cambio, si yo tengo la mitad, es decir, solamente tengo un juego de cada cromosoma, son
es una condición haploide, que se simboliza con una sola letra N. En cambio, si yo tengo tripletes o juegos de A4 de A5 cromosomas por cada tipo, voy a hablar de un organismo poliploide. Por ejemplo, algunos tipos de plantas. Esto es importante. Muchas veces, indistintamente, a este tipo de imágenes se le denomina cariotipo. Lo cierto es que hay una diferencia entre decir cariotipo y entre decir mapa citogenético o cariograma. El cariotipo es un patrón perteneciente a cada especie que se define como la morfología de sus cromosomas, qué tipos son y cuánto número tienen. En cambio, un cariograma es la representación gráfica del cariotipo, como lo que podemos ver acá. Este es un cariograma normal que podemos ver que está formado por 22 cromosomas que se denominan autosomas más un par sexual. Como podemos ver acá en la simbolización, como coexisten en pares, esto es una condición 2n, y si cuentan los cromosomas van a ver que hay 46 cromosomas, por lo tanto 2n igual 46. Esto es lo mismo que si yo digo 2n es igual a 44 autosomas más el par sexual, que es XY. Por lo tanto, este es un cariograma o un mapa citogenético. Verdad, no sé completo. Pero aquí sale el resto de los pares cromosómicos y este es un cromosoma Y, que es más pequeño que este de acá al lado. No, esto es plan común, no es electivo. Por lo tanto, nosotros podemos escribir de las dos maneras: 2n igual 44 más XY o 2n igual 46. Ahora vamos a hablar... No, si no estoy enojado. La cantidad de DNA se refiere a una estandarización. No es una determinada cantidad de moléculas ni una determinada cantidad de base nitrogenada, ¿ya? Por lo tanto, es una estandarización para estudiar cuánto varía la cantidad de DNA que tiene una determinada célula, ¿ya? Sí, ese cariotipo era 2N2C. En rigor, 2N4C, perdón, me corrijo. Es 2N4C puesto que los cromosomas están duplicados. Entonces, al ser una estandarización, tenemos que la condición normal de una célula somática es 2C. Doble cantidad, es decir, cuando se duplica el material genético, como vamos a ver más adelante, es 4C. ¿Ya? Y la mitad de material genético es 1C. Por lo tanto, la condición normal para una célula somática es 2N2C. Y esto significa, en el caso de los seres humanos, que son 44 autosomas, es decir, cromosomas que no tienen una correlación tan importante con la sexualidad, 22 pares de ellos, más un par sexual, que puede ser XX, en el caso de la mujer, o XY, en el caso de los varones. Miren, vamos a retroceder para que lo puedan ver bien. Fíjense, por ejemplo, no puedo agrandarme mucho, pero esto no es un solo cromosoma. Aquí están las dos cromátidas muy pegadas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Les quedó claro? Entonces, como les decía, esto forma autosoma, es la denominación que se le da a los cromosomas que no son parsexuales. Y esto forma, a la larga son 46 cromosomas que definen a la especie humana. Ya, con esa introducción nosotros vamos a empezar a hablar de ciclos celulares. La verdad es que existen dos tipos de ciclos celulares: el ciclo celular mitótico y el ciclo celular meiótico. Primero vamos a hablar del mitótico y después vamos a hablar del meiótico. La gracia y la diferencia de ambos es que el ciclo celular mitótico está relacionado con crear clones celulares, ¿ya? Y se da en todas las células nucleadas, mientras que el ciclo celular meiótico, el contexto donde se ejecuta es la gametogénesis y se da exclusivamente en las células de la línea germinal,
¿A qué me refiero con células somáticas? Me refiero en general a todas las células del organismo que tienen núcleo. Entonces, vamos a hablar un poco del ciclo celular mitótico. Este ciclo se define como parte de la vida de la célula eucariota compleja, en la cual todo el contenido que tiene se duplica. De manera simple, de una sola célula se van a obtener dos: la original y la copia. Y el proceso más importante del ciclo celular mitótico es la mitosis, ¿ya? Ahora, ¿por qué tengo este monito de acá y por qué tengo esta foto de acá? Porque parte importante de la mitosis, justo acá no salió, pero lo vamos a corregir más adelante, es crecer, como muestra este monito de acá, regenerar, como es esta fotografía de acá, y recambiar, en el caso de que los tejidos estén envejecidos o haya que recambiarlos por uso. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las tres palabras que ustedes tienen que anotar con la mitosis: crecer, regenerar y recambiar. Este es un monito que a ustedes les tiene que parecer conocido. Acá lo corregí porque cometí un error en la guía que está en puntaje nacional, que fue rectificada con una fe de rata. Pero la vamos a pulir un poco y aquí vamos a ver que se va a hacer esto muy fácil. ¿Ya? Aquí está el comienzo del ciclo. La célula decide por distintos estímulos que tiene que dividirse. Por lo tanto, va a entrar a todo un periodo antes de dividirse que se denomina interfase. La interfase está formada por tres subetapas, a saber, G1, que significa gap 1 o fase gap 1, la etapa S, que es la etapa donde se replica la información genética, y G2, que es la etapa donde después vamos a comentar en profundidad lo que sucede. En la primera etapa de la interfase, que es la gap 1, es la primera parte del ciclo celular, y hay cosas bien importantes que nosotros vamos a presenciar acá. Uno es el crecimiento celular, puesto que si vamos a formar dos células nuevas, tengo que crecer. Aumenta mucho la actividad bioquímica. Con esto se refiere a que aumenta la cantidad de enzimas y la cantidad de biomoléculas disponibles. Y algo muy importante es que en esta fase ocurre la replicación de organelos. Al final de esta etapa vamos a encontrar un punto que se denomina punto de restricción, que vamos a hablar más adelante lo que significa. G0 o gap 0, que es lo que estaban preguntando por ahí, se refiere a ciertas células que tienen la capacidad de salir del ciclo celular y quedar pausadas y después volver. Un ejemplo de tipos de células que realizan esto son las neuronas. Posteriormente ocurre síntesis, o la etapa S, que al final se refiere a la replicación del material genético. Y aquí, esto es un punto importante donde tienen que anotar que de ser 2N2C, que es la condición normal, vamos a pasar a 2N4C, porque el material genético se duplica, pero el número de cromosomas sigue siendo el mismo. Y finalmente, gap 2 se refiere a la última etapa de la interfase, en donde la célula vuelve a crecer, finaliza la acumulación de productos bioquímicos, y aquí también hay un punto, al igual que este punto R de G1, donde se revisa si la célula está llevando un buen proceso o no. ¿Ya? Después de G2 viene mitosis, que es donde vamos a pasar ahora. Mitosis se refiere a un proceso con filamentos. Eso significa el desglose de la palabra mitosis. Estos filamentos se refieren al uso mitótico, que recuerden de lo que vimos en la primera clase, es generado por los microtúbulos y por los centriolos. Por lo tanto, las etapas de la mitosis como tal son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La citoquinesis, citocinesis o citodiéresis, esos tres nombres son válidos, no es una etapa de la mitosis, puesto que la mitosis se refiere, en términos estrictos, a la división del núcleo. ¿Ya?
Hay autores que aquí ponen una etapa que se denomina prometafase, que es una etapa intermedia entre la finalización de la profase y el inicio de la metafase. ¿Ya? Entonces, en profase, los eventos importantes a destacar es que la membrana nuclear o la carioteca comienza a desarmarse, los cromosomas o la cromatina como tal comienza a condensarse. En esta etapa no es posible ver los cromosomas. Y los centriolos ya están duplicados y comienzan a formar el uso mitótico. Y aquí, si nosotros pudiésemos ver esta célula por un polo, podríamos ver una forma que tiene forma de estrella, o una estructura que tiene forma de estrella que se denomina áster. Cuando ya la membrana nuclear se disgregó y los cromosomas aparecen, es decir, ya están 100% condensados, comienza metafase. Y la metafase consiste en que el uso mitótico reordena los cromosomas en el ecuador de la célula, es decir, en el centro, para después poder repartirlos adecuadamente. Pasando a anafase, en esta etapa las cromátidas hermanas de nuestros cromosomas duplicados se separan hacia polos opuestos de la célula. Y en telofase comienzan a formarse dos nuevos núcleos alrededor de los cromosomas que fueron separados. ¿Ya? Si se fijan, la citocinesis comienza antes de que termine la mitosis. Por lo tanto, ya cuando la telofase termina, existen dos células hijas producto de la mitosis. ¿Ya? Les vuelvo a destacar que lo más importante del ciclo celular mitótico es el crecimiento y desarrollo de un organismo, regeneración de tejidos dañados y recambio de células viejas. Aquí les voy a pedir un poco de atención porque este es un punto bien complejo y quiero enseñárselos porque con este punto, sabiendo la regulación del ciclo celular, van a entender de mucha mejor manera la generación de enfermedades como por ejemplo el cáncer. Si se fijan, en este círculo celeste encontramos G1, S, G2 y M, que son las mismas etapas que estábamos viendo recién. Pero aquí al lado aparecen una serie de nombres, o de siglas mejor dicho, que no son muy amigables. Y tampoco creo que pueda convencerlos de que son amigables. Pero vale la pena poder saber o tenerlas anotadas. Aquí la pregunta es cómo la célula sabe cuándo tiene que dividirse y cómo la célula sabe cuándo tiene que pasar de una etapa a otra. Porque esto no es un software computacional, sino que esto es algo que recibe estímulos externos y que va siendo controlado y regulado. Por lo tanto, aquí tenemos todas estas proteínas que están en unos círculos que las voy a ir explicando a continuación. Para que la célula entienda que tiene que dividirse, recibe estímulos externos. Estos estímulos externos activan una cascada de reacciones enzimáticas internas de la célula a cargo inicialmente de esta proteína que está en verde, que es la MAPK. ¿Ya? Ninguno de estos nombres tienen que sabérselo, así que no gasten tiempo memorizándose estos nombres, solamente quiero que entiendan la importancia que tienen. Esta MAPK significa quinasa dependiente de mitógeno, y esta enzima, que es una enzima que va a activar este complejo que está aquí, con un circulito morado y un circulito naranja, son las famosas enzimas que se denominan quinasas dependientes de ciclina. Estas quinasas dependientes de ciclina, o CDK, son las enzimas que se encargan de decirle a la célula, oye, termina G1 y pasa a S, o ejecuta S y pasa a G2. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que saber que cuando hay, o la manera que tiene este complejo de pasar de G1 a S, ¿ya? Se encarga de agregar grupo fosfato. Como pueden ver aquí en chiquitito, esto es una P. Y al hacer esto, la célula entiende que tiene que empezar a duplicarse. ¿Por qué me metí a todo este mundo bien complejo, que como dicen algunos es delectivo? Tampoco es delectivo. De hecho, esto no es preguntado en la PSU. Pero quiero enseñárselos porque es importante que ustedes sepan que cuando esto se muta, o esto se echa a perder, que lo vamos a ver después en cáncer, la célula no entiende que tiene que dejar de dividirse, y es por eso que las células cancerígenas o cancerosas tienen una tasa de división celular mucho más alta y no controlada que en comparación a las células normales.
¿Ya? Por lo tanto lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, si quieren saber más en profundidad esto, postéenlo en la página web puntajenacional.cl o en el Facebook oficial de Puntaje Nacional. Ahora, para terminar lo que tenía que ver con mitosis, vamos a hablar de amitosis. Si mitosis significaba proceso con filamentos, esto significa proceso sin filamentos. Amitosis. Y aquí los procesos que se destacan son la bipartición o fisión binaria y la gemación. ¿Qué tiene diferencia? La bipartición, como dice el nombre, forma dos células a partir de una, pero exactamente iguales. En cambio, la gemación es una división celular, pero que una célula resulta ser más pequeña que la otra. La bipartición puede ocurrir principalmente en organismos procariontes, pero también puede ocurrir en algunos tipos de células eucariotas más simples. Y la gemación ocurre en organismos, por ejemplo, como las levaduras. Eso con lo que tenía que ver con división celular formando clones, es decir, células exactamente iguales. Ahora vamos a hablar del ciclo celular meiótico, y este es un poco más difícil, así que también les voy a pedir que me pongan un poco más de atención. ¿Ya? Antes de entrar al ciclo celular meiótico, voy a darles una pequeña información. Si la biología, como la estamos viendo ahora, les empieza a agradar, o es tu ramo preferido en el colegio, o ya egresaron y les sigue gustando biología, es posible que la vocación de muchos de ustedes esté en el área de la salud, como fue en mi caso. Ingresen a umayor.cl, conoce todas las carreras de la Facultad de Medicina y de otras facultades que la Universidad Mayor tiene para ustedes, tomen una decisión en el futuro y postulen a la Universidad Mayor. Entonces, como estábamos diciendo, el ciclo celular meiótico es un poco más complejo que el mitótico y vamos a ver para qué sirve. A diferencia del mitótico, en este caso nosotros vamos a tener que, para poder generar organismos diploides como somos nosotros, es decir, con pares cromosómicos, necesito que dos células que tienen la mitad de la cantidad de material genético se fusionen. ¿Ya? Por lo tanto, acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo yo generar células haploides? Y, por supuesto, para eso está la meiosis. Pero no solamente sirve para generar células haploides, sino que este concepto que está en este cuadradito es muy importante, que es la generación de variabilidad. ¿Ya? Y le podemos poner un apellido sobre todo, que es variabilidad intraespecie. Entonces acá tenemos nuestra célula 2N2C, ¿no es cierto? La célula 2N2C va a pasar por un proceso y la vamos a transformar en una célula haploide, es decir, una célula NC. Esta célula NC se va a funcionar con otra célula NC, por ejemplo, un ovocito 2 y un espermatozoide, se van a fusionar y van a volver a formar un organismo 2N2C. Por lo tanto, la gracia de generar células haploides es poder mantener el número cromosómico de una especie constante. Además, este proceso genera variabilidad entre especies. Eso significa que toda mi descendencia va a seguir siendo de mi misma especie y va a ser diferente, pudiendo generar variabilidad, y eso permite aumentar las probabilidades de que este organismo se pueda adaptar de mejor manera al ecosistema. Entonces, al igual que el ciclo celular mitótico, el ciclo celular meiótico también tiene una interfase exactamente igual, donde pasa por G1, pasa por S, se duplica el material genético, pasando de 2N2C a 2N4C, y G2. Pero la fase M, que era de mitosis, ahora pasa a la fase M de meiosis. La meiosis, a diferencia de la mitosis, y aquí quiero que me pongan atención, está dividida en dos grandes periodos, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es la etapa más compleja de la meiosis y está dividida en las mismas etapas que la mitosis.
Es decir, vamos a encontrar profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, aquí yo me voy a detener un poco, puesto que esta etapa, la primera etapa, que es la meiosis 1, es la etapa más compleja de toda la meiosis. Entonces, la profase 1, como yo les dije, es la etapa más compleja y está dividida en una serie de etapas que es muy importante que ustedes las manejen, que son el leptoleno, el cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ya? Por supuesto, para todos los que deben estar espantados pensando que tienen que aprenderse toda esta etapa, no es necesario sabérselas todas. ¿Ya? Se las repito para los que realmente no se puede ver bien. Leptoleno en la primera etapa, cigoteno en la segunda, la tercera es paquiteno, la cuarta es diploteno y la última es la diacinesis. ¿Ya? De todas maneras esta clase va a quedar grabada, entonces pueden verla más adelante. ¿Qué es lo importante? En el cigoteno, y aquí tienen que anotarlo si pueden, en el cigoteno ocurre la formación de un complejo molecular que se denomina tétrada o cromosoma bivalente. ¿Qué significa esto? Que los cromosomas homólogos que estaban duplicados, es decir, el par 1 que podía estar acá y el par 2, que están duplicados por supuesto, se unen y forman un solo complejo que tiene 4 cromátidas. Aquí lo importante es saber que para mantener unidos estos dos cromosomas duplicados existe un complejo intermedio que se denomina complejo sinaptonémico. A mí me costaba bastante pronunciarlo cuando lo aprendí por primera vez, que es un complejo proteico. ¿Ya? Aquí, como sale en este ejemplo, que sale más claro que en las manos que estoy tratando de mostrarles, hagan de cuenta que este es el cromosoma 1 del papá y este es el cromosoma 1 de la mamá. Ambos están duplicados porque pasaron por la etapa S. Sin embargo, estos dos cromosomas se unen, por lo tanto yo formo un complejo hecho por los dos cromosomas homólogos. ¿Ya? Otra de las cosas importantes que hay que saber de la profase 1 es el famoso crossing over que estaban hablando antes, que en la PSU les puede salir como entrecruzamiento. La definición de crossing over es un proceso en el que los cromosomas homólogos, es decir, la tétrada que habíamos formado, intercambian segmentos aleatorios entre ellos. No es por alelos ni es por locus, sino que son segmentos de cromosomas. Por supuesto, como son homólogos, no se van a formar cromosomas mutados ni otra cosa, sino que van a seguir siendo un cromosoma 1 y un cromosoma 1. Sin embargo, ya no es el cromosoma 1 del papá ni el cromosoma 1 de la mamá, porque son diferentes. ¿Se fijan que los colores cambian? Acá hay un cromosoma azul y un cromosoma rojo, se entrecruzan y acá hay un segmento que se intercambió. Esto ya generó variabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se los destaco, es uno de los eventos de generación de variabilidad de la meiosis y ocurre en el paquiteno de la profase 1. ¿Ya? Como están comentando, acá vamos a hacer el resto de las etapas que siguen. Es, por ejemplo, después de que ocurrió crossing over, quedan algunos segmentos entrecruzados y esto se le denomina quiasmas. ¿Ok? Y eso se pueden ver en las etapas que siguen de la profase. En la metafase 1, que es la etapa que sigue la meiosis, vamos a ver que ocurre otro evento de variabilidad genética, que es la permutación cromosómica. ¿Ya? La permutación cromosómica se refiere a que si yo tenía, vamos a volver una imagen atrás, si yo tenía el cromosoma, el que habíamos usado antes, el cromosoma 1 del papá y el cromosoma 1 de la mamá, después de que ocurrieron los intercambios de material genético y quedaron así, esto, si es que este era el cromosoma del papá y este era el cromosoma de la mamá, al momento de la metafase, el polo, por ejemplo, si todos los del papá van a quedar hacia la derecha y todos los de la mamá hacia la izquierda, eso es aleatorio.
Por lo tanto, eso es otra manera de generar variabilidad. ¿Ya? Las etapas que siguen después son muy parecidas a la mitosis. Anafase 1 se separan las tétradas y se van grupos de cromosomas duplicados hacia cada punto de la célula. Y en telofase se vuelven a formar núcleos y se forman dos células distintas. Aquí vamos a hablar de un punto importante. En la mitosis, en la metafase 1 y en la anafase 1, particularmente en la anafase, las cromátidas duplicadas se separan en cromátidas hermanas. Por lo tanto, yo dejo un grupo de pares cromosómicos a un lado y un grupo de pares cromosómicos al otro lado. En la meiosis, yo no genero pares cromosómicos en cada lado, sino que yo dejé un solo cromosoma 1 a un lado, un solo cromosoma 2 a un lado, un solo cromosoma 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, desde este momento, en realidad desde que se pierde la homología entre los cromosomas, se pierde la diploidía y el organismo pasa a ser haploide. Sin embargo, hay autores que definen que la célula comienza a ser haploide como tal cuando ya se separan las tétradas, y otros cuando ya se forman dos células como tal. Lo que sí tienen que saber es que al final de telofase 1, cuando ya existen dos células formadas en la meiosis 1, esas células son haploides, pero tienen una cantidad de material genético que es 2C. ¿Ya? De hecho, como dice Belu Torres, se puede producir una trisomía del par 21 y otras trisomías también por una falta de la disyunción cromosómica o permutación cromosómica como tal. Tranquilo. Queda muy poquito. En la meiosis 2, esta sí que es fácil. Como les decía, en cada grupo de células, como pueden ver aquí, una célula y otra célula, quedaron cromosomas duplicados, pero no en pares. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es separar las cromátidas hermanas para reducir la cantidad de material genético, porque si yo fusiono gametos que tengan N2C, al final voy a tener una célula que es 2N4C, y eso no va a ser exitoso desde el punto de vista de lo normal. Por lo tanto, la meiosis 2 lo único que tiene como fundamento es reducir de N2C a NC. Por lo tanto, las etapas son las mismas. En la profase 2 se condensan los cromosomas y desaparece la membrana nuclear. En metafase 2 se ordenan en el ecuador de la célula. En anafase 2 se separan estas cromátidas, que fíjense que no son hermanas, pueden ser diferentes, ¿se fijan? Y ya en telofase 2, que se forman nuevamente los núcleos y vuelve a ocurrir una citocinesis, ya tengo 4 células haploides con carga NC, que son diferentes entre ellas y que son diferentes al original. Como este es un proceso bien largo y bien complicado, tenemos que hacer un overview de todo el proceso. Aquí ocurría la interfase y tenemos la meiosis 1, ¿ya? Donde ya hablamos lo que ocurría. En profase 1 ocurría el crossing over en paquiteno, en cigoteno se formaban las tétradas, y en metafase 1 ocurría la permutación cromosómica. Después hay una pausa entre cada uno de los periodos que se llama intercinesis, en el cual no hay duplicación del DNA, y es una pregunta fácil de caerse en la PSU. Y después la meiosis 2 se encarga de reducir el 2C que nos quedó sobrando a C. ¿Ya? Un cuadro resumen. Las células formadas en la mitosis son 2 y en la meiosis son 4. La condición genética de la mitosis son diploides y clones, es decir, son exactamente iguales, y en la meiosis son haploides las células que se producen y son diferentes a la progenitora y diferentes entre todas las formadas. Las células en las que ocurre la mitosis ocurre en todas las células del cuerpo, excepto en los cuerpos neuronales hasta ahora. Quizás se descubre lo contrario más adelante. Y la meiosis ocurre en las células de la línea germinal, es decir, en unas células que se llaman espermatogonios y ovogonios. ¿Ya?
Después hablan de matemáticas, que es la clase que sigue, puesto que si mezclamos las materias se pueden confundir un poco y esta materia de por sí es media densa, ¿ya? Como lo pedían y era necesario, aquí está el cuadro que les hice para hablar acerca de la variación de la condición genética de la célula. Como pueden ver, en la interfase se duplica el material genético de 2N2C a 2N4C, manteniendo la condición diploide. Y aquí va variando en la meiosis 1. Fíjense que de 2N4C pasó a N4C porque se pierde la diploidía. Y el número se mantuvo igual hasta que ocurre la citocinesis, con lo cual obtengo células que son N2C. ¿Ya? En intercinesis no hay duplicación del DNA, por lo tanto entra N2C a la meiosis 2 y se mantienen las condiciones iguales hasta que se forman nuevamente las células, con lo cual terminan en NC. ¿Ya? Como es importante en esta materia no solamente enseñarla, sino que quise hacerles un ejercicio, les escribí este ejercicio que me gustaría que trataran de desarrollar o que lo desarrollemos en conjunto, ¿ya? Les vuelvo a pedir, por favor, que dejen de hablar de matemáticas porque se van a desconcentrar y no van a aprender. El ejercicio en tipo número 1 dice: si una célula de la línea germinal posee una condición 2n igual 4, en G1, ¿cuántos cromosomas y de qué tipo tendrá en metafase 2? Les repito la pregunta: si una célula de la línea germinal posee una condición 2n igual 4 en G1, ¿cuántos cromosomas y de qué tipo será en metafase 2? ¿Cómo enfrentamos esto? Aquí todo el mundo se complica, todo el mundo se equivoca, empiezan a hacer fórmulas y en realidad es mucho más fácil. Y por eso, justo nos salió, ando de suerte, aquí en la esquinita, que no alcanzó a salir, dice dibujar ayuda. Fíjense. Esta es la super habilidad que yo tengo de dibujar en Paint, así que les voy a pedir compasión por la calidad del dibujo, pero es para explicar. Fíjense que esta es una célula y acá hay un núcleo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que dice 2n igual 4. En G1 todavía no pasa por la duplicación, por lo tanto, son cromosomas simples. Este es un par de cromosomas y este es otro par. ¿Por qué? Porque esto significa que hay 4 cromosomas que están en pares. ¿Ok? Por lo tanto, todavía acá seguimos 2N2C. Entonces, esto no es que sea haploide, que son cromosomas que no han pasado por la etapa S de la interfase, por lo tanto no tienen la forma típica. Estos son los cromosomas reales, ¿ya? Entonces, ya pasamos por la etapa S, por G2 y por profase 1, y ahora estamos en metafase 1, ¿no es cierto? Es decir, formamos las tétradas. Ahora están duplicados y están las tétradas formadas. Tengo 2 tétradas. Nos saltamos la anafase y ahora tengo telofase, donde formé 2 núcleos con un cromosoma de cada tipo duplicado en cada uno. ¿Ya? Ahora nos saltamos la citocinesis, nos saltamos la profase 1 y ahora estamos en metafase 2, que es lo que nos preguntan. Y si se fijan, solamente voy a tener 2 cromosomas duplicados sin un núcleo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta son 2 cromosomas duplicados. ¿Ya? Esto después lo repiten para que puedan ir interiorizándolo. Y hay guías de ejercicios de esto, ¿ya? Otro ejercicio a la inversa es: si un gameto maduro posee una condición n igual 3, ¿cómo sería su condición inicial? Es decir, cuando era un gonio. Este es más fácil. Recuerden que los gametos poseen un solo tipo de cada cromosoma, por lo que su condición diploide va a ser el doble. Es decir, en este caso, el diploide va a tener 6 cromosomas simples, agrupados en pares. Si se saca la condición diploide de esta célula, se pueden sacar todas las otras dotaciones cromosómicas de las otras etapas.
Por lo tanto, vayan practicando, vayan jugando, vayan dibujando sobre todo, porque ninguna célula le van a preguntar si una célula tiene 128.000 cromosomas, nadie les va a hacer eso. Así que no tengan susto, dibujen en un papel, de verdad ayuda, a mí me ayudó harto. Por lo tanto, yo creo que a ustedes les va a ayudar para poder entender este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora, como ya más o menos terminamos este punto de la materia, vamos a irnos, a cargo presentado por la Universidad Mayor, a la pregunta de desafío del día de hoy. La pregunta es la siguiente. La pregunta dice, en la figura se representa una parte del material hereditario de una célula en metafase. Esa figura yo creo que les parece conocida. Aquí tuve un pequeño error, dado que no me salió la animación, pero quiero que me expliquen, más que salga la respuesta correcta, por qué la que está marcada es la correcta. ¿Ya? Vamos a dar un descanso de 10 minutos y volvemos a la vuelta para seguir con gametogénesis. ¿Ya?
Ya chicos, vamos a volver entonces a la segunda parte de la clase. Como yo creo que deben haber cachado, la alternativa correcta era la A. Y bueno, como muchos escribieron muy bien, exactamente vamos a hablar qué es cada número, que es una buena manera de saber cuál es correcto o cuál no. Y en particular, el 5, vamos a ir de más grande a más chico. El 5 indica el cromosoma completo, ¿ya? El 3 indica una cromátida hermana. El 2 indica el centrómero. El 4, yo no sabría si es un brazo P o un brazo Q, porque da la apariencia que fue un cromosoma metacéntrico. Y en los cromosomas metacéntricos no hay brazos P y brazos Q, ¿ya? En rigor sí los hay, pero son moleculares, son las diferencias muy chicas. Pero es un brazo como tal. Y el 1, ¿no es cierto? Como la pregunta dice, en la figura se representa una parte del material hereditario de una célula en metafase. Acuérdense que los cromosomas solamente se pueden apreciar en metafase. Eso, que es una región de una cromátida que es exactamente la misma que la otra, es un locus, ¿ya? Si hubieran varios o varias posiciones, diríamos loci, ¿ya? Por lo tanto, vamos entonces a seguir con la clase. Vamos a empezar con gametogénesis. Gametogénesis, como algunos se preguntarán, o por qué vamos a meter gametogénesis en esta clase, es porque la meiosis existe para formar gametos. Por lo tanto, vamos ahora a hablar de la meiosis, pero transformada y adaptada al contexto real donde ocurre la meiosis, ¿ya? La gametogénesis se define como un proceso de formación, génesis viene de formación o de generación, de gametos funcionales femeninos y masculinos, ¿ya? La gametogénesis se divide en tres grandes etapas: en proliferación, en crecimiento y en maduración. Proliferación se refiere a mitosis, que aumentan el número de células diploides que van a generar gametos. Crecimiento se refiere a que la célula va a crecer para sufrir la meiosis después. Y la maduración se refiere a la meiosis como tal, ¿ya? Vamos a partir hablando con la ovogénesis. Antes de meternos de lleno en la ovogénesis, vamos a comentar que si hablamos de la gametogénesis femenina, tenemos obligadamente que hablar de la foliculogénesis. La foliculogénesis es fundamental, puesto que el gameto funcional femenino se gesta al interior de una especie de huevo celular, que son los folículos dentro de los ovarios, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aprender un poco cómo es esto del folículo y qué tiene que ver con las conexiones que vamos a ver más adelante, que es el ciclo menstrual. Recuerden que el ciclo menstrual promedio dura 28 días, como vamos a ver más adelante, más o menos 7 días. La primera parte del ciclo menstrual corresponde a la fase folicular. Esto se refiere al desarrollo del folículo que podemos ver en esta imagen de acá. Si se fijan, este folículo es súper chiquitito y tiene unas células alrededor muy pequeñas, ¿ya? Esto se llama folículo primordial. Después, este primordial crece un poquito y se forma una capa de células alrededor. Y pasa a llamarse primario unilaminar porque tiene una sola lámina. Después, si se fijan, estas células foliculares comienzan a formar varias capas. Por lo tanto, se llama primario multilaminar. Y aquí empiezan a formarse unas células especiales que se llaman células de la granulosa. Más adelante se forma un folículo que se llama folículo antral o secundario, ¿ya? Y esto significa que empieza a formarse un antro, que es una cavidad llena de líquido. Aquí es posible distinguir ya un tipo de células que se llaman células tecales. Y finalmente la foliculogénesis termina formando un folículo terciario, ¿ya?
Entonces este folículo se llama folículo de De Graaf, ¿ok? Y aquí es donde ocurre la ovulación. Al mismo tiempo que ocurre la foliculogénesis, ocurre parte de la ovogénesis. Y la ovogénesis es la gametogénesis en el contexto femenino, como habíamos dicho anteriormente. Como los procesos en biología nunca son lineales y cuesta predecirlo, la ovogénesis tiene una pausa al nacer y después tiene otra pausa al finalizar finalizar la fase folicular de cada ciclo menstrual, y luego finaliza en la menopausia, alrededor de los 45-48 años. Para complementar lo que dice Ricardo, la foliculogénesis es variable, pero puede durar 28 días, pero eso le otorga la diferencia de la duración de los ciclos menstruales, porque la fase lútea, como vamos a ver más adelante, dura siempre 14 días. Sin embargo, la fase folicular puede ser más corta o más larga, y eso da las diferencias de longitud o de duración en lo que son los ciclos menstruales. ¿Ya? Entonces, la ovogénesis genera, y esto sí que es importante, genera un solo gameto funcional, que se llama ovocito 2, no óvulo, se llama ovocito 2, y 3 gametos que no son funcionales, que se llaman polocitos 2 o corpúsculos polares. ¿Ya? Entonces, esto comienza con la proliferación de las células pluripotenciales germinales. Esto significa que las células que se llaman ovogonios comienzan a multiplicarse en el periodo fetal y comienza la meiosis 1. Todo esto ocurre intrauterinamente, es decir, durante el desarrollo fetal. Al nacer, la mayoría de los folículos que habíamos visto y de estas células que se están formando, de estos gametos, quedan pausados en leptoleno de la profase 1. Luego, en la menarquia, que se define como la primera regla o uno de los eventos que manifiesta que la pubertad ya se inició, se reanuda la meiosis, pero no de todos los folículos, sino que de un folículo a la vez, que es el que mejor responde a FSH, a la hormona folículo estimulante. Pero nuevamente, el ovocito queda pausado en metafase 2. Y aquí ocurre la ovulación, que es donde se libera el ovocito 2 del folículo terciario que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? La finalización de la meiosis solamente ocurre si hay fecundación. Si no hay fecundación, el ovocito nunca termina la meiosis. Entonces, en su contexto, las ovogonias u ovogonios, que son las células pluripotenciales diploides que van a generar gametos, así es, queda detenido en metafase 2. Por eso se llama ovocito 2. ¿Ya? La ovogonia crece y al crecer forma un ovocito de primer orden u ovocito 1. Este ovocito 1 entra a la meiosis y forma un ovocito 2 y un corpúsculo polar. Y nuevamente aquí queda pausado, recuerden, en metafase 2. Por eso, esta imagen que está aquí, que pueden ver, esto es un ovocito 2 y esto que está acá es un corpúsculo polar o un polocito. ¿Ya? Si hay fecundación, este ovocito termina la meiosis y forma el óvulo final y los 3 corpúsculos polares que se van a formar producto de toda la ovogénesis. ¿Ya? Ahora, con la espermatogénesis, en la gametogénesis en el contexto masculino, se inicia, a diferencia de las mujeres, se inicia en la espermarquia, que es alrededor de los 11 años. ¿Ya? La función de los corpúsculos polares de la ovogénesis no se desconoce hasta ahora, pero probablemente tiene que tener un rol para ayudar a reducir el material genético del ovocito 2. También, a diferencia de la ovogénesis, la espermatogénesis genera 4 gametos inmaduros, pero que van a ser 4 gametos funcionales a fin de cuentas. En cambio, la ovogénesis genera solo un gameto funcional.
imágenes que ven acá, esta es una microfotografía electrónica de barrido de un túbulo seminífero generando espermatozoides. De hecho, esas son las colas de los espermatozoides. De hecho, es por mitosis la segmentación del cigoto, pero lo vamos a ver en otra clase, no por meiosis. Meiosis es exclusiva de las células de la línea germinal. ¿Ya? Estas imágenes que están acá son del mismo tubo, pero esta es microscopía óptica. Y esto está teñido con una tinción común, que es hematoxilina eosina, que sale en la clase de organización tisular. ¿Ya? Si se fijan, en esta imagen, los espermatogonios se ven en la periferia. Y la espermatogénesis ocurre hacia el lumen del túbulo seminífero. ¿Ya? Aquí tenemos un aumento y podemos ver una fotografía. Realmente es muy bonita esta fotografía. Y podemos ver que los núcleos van cambiando a medida que va ocurriendo la meiosis. Y si se fijan, aquí ya está ocurriendo la formación de espermatozoides. ¿Ya? Y este esquema es muy importante. La espermatogénesis, como les dije, ocurre desde el lumen, desde la pared del túbulo seminífero hacia el lumen, como podemos ver en esta microfotografía electrónica de barrido. Las células están aquí, los gonios, y la espermatogénesis ocurre hacia el interior del lumen. ¿Ya? Estas células que están acá metidas, que ayudan, entre comillas, a la formación de espermatozoides, se llaman células de Sertoli o células nodrizas. Y son las células que se encargan de generar las espermátidas y ayudar a que la espermatogénesis ocurra como tiene que ocurrir. ¿Ya? Antes de pasar a la espermatogénesis como lo habíamos hablado, les voy a dar otra pequeña información que yo creo que es bastante importante. ¿Sabían ustedes que la Universidad Mayor cuenta con 7 campus en Santiago y 1 en Temuco? Por lo tanto, si les gustan las carreras de la salud, estudien en la Universidad Mayor y busca tu campus más cercano. Conoce nuestros campus y las sedes en umayor.cl. Entonces, vamos a volver y vamos a seguir. La espermatogénesis ocurre de la siguiente manera. Se forman los espermatogonios, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario. Y este espermatogonio crece, pasa por la interfase y se multiplica para formar un espermatocito 1. El espermatocito 1 entra a la meiosis y forma un espermatocito 2, y luego este espermatocito 2 finaliza la meiosis para formar 4 espermátidas. Lo que están aquí son los espermatozoides que no alcanzaron a salir las colas. Y lo importante es que la espermatogénesis finaliza con la formación de espermátidas, de 4 espermátidas, que son células haploides, pero que no pueden funcionar como espermatozoides. Por lo tanto, la espermatogénesis para poder formar yo espermatozoides, necesito un proceso que se llama espermatohistogénesis o espermiohistogénesis. Este proceso, yo le quise poner para enunciar, porque esto ya es un proceso de diferenciación. Este es un proceso de hiperdiferenciación o maduración de la espermátida al espermatozoide. Por lo tanto, la característica importante es que la espermatogénesis ocurre y después tiene que ocurrir la espermiohistogénesis para que el espermatozoide pueda ser un espermatozoide como tal. ¿Qué ocurre en la formación de un espermatozoide? Las histonas del núcleo de la espermátida se reemplazan por otras proteínas que se llaman protaminas. ¿Ya? Estas protaminas logran condensar aún más el núcleo de la espermátida, por lo tanto puedo formar núcleos muy pequeños. Se degeneran todos los organelos, excepto el aparato de Golgi, que se va a utilizar para formar el acrosoma, y las mitocondrias, que son reposicionadas en otra zona. La mayoría del citoplasma se degenera y se desarrolla el motor del flagelo y el flagelo, que es la cola que al espermatozoide le permite avanzar. De hecho, es tan sorprendente que el espermatozoide puede mover la cola en una dirección para avanzar
y puede mover la cola en otra dirección para retroceder y modificar su dirección. Por lo tanto, es sorprendente la maquinaria molecular. Todas estas cosas que ustedes se están preguntando, las hormonas, la fecundación, lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Por ahora estamos en célula nomás, ¿ya? Y aquí tienen un monito que representa más o menos cómo ocurre la espermistogénesis. Si se fijan, primero se forma un flagelo, se comienza a modificar el aparato de Golgi y comienza a formarse el acrosoma, el núcleo también se modifica y finalmente el citoplasma queda reducido a casi nada, se forma una pieza media donde se ubican todas las mitocondrias y el flagelo ya funciona como tal. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta de la ovogénesis y la espermatogénesis? Cuando veamos fecundación, vamos a profundizar en todas las partes del gameto femenino y del gameto masculino. Por lo tanto, no se desesperen si ahora no lo estamos nombrando, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Es la edad a la que se inicia y la edad a la que termina. ¿Ya? Acuérdense que la ovogénesis se inicia en el periodo fetal y ocurre una pausa y luego en la menarquia se vuelve a reanudar y luego finaliza en la menopausia. En cambio, la espermatogénesis se inicia en la espermarquia alrededor de los 11 años y no termina hasta la muerte. La cantidad de gametos funcionales que se producen. La ovogénesis produce un solo gameto funcional, mientras que la espermatogénesis produce 4 gametos que tienen que ser diferenciados más adelante. Y las diferencias en el proceso como tal. Por ejemplo, las pausas de la ovogénesis versus la necesidad de la espermistogénesis en la espermatogénesis. Así que, como ya tenemos que hacer costumbre, igual que en la primera clase, vamos a hacer 2 diapositivas de síntesis de todo lo que vimos hoy día. Entonces, el DNA o ADN de las células eucariotas complejas está unido a histonas, que son proteínas de carácter básico, formando una fibra que se denomina cromatina. Las histonas se organizan en 8, donde el DNA da 1.7 vueltas, formando estructuras llamadas nucleosomas. Los nucleosomas tienen la capacidad de organizarse de tal manera que pueden compactar toda la molécula de DNA hasta formar una estructura altamente densa llamada cromosoma, que solamente es visible en metafase. Todas estas clases, inclusive las diapositivas, las vamos a tener arriba en la plataforma. Por lo tanto, eso ya es algo en lo que estamos trabajando. Pero no es justo que no hablemos la síntesis, siendo que hay gente que llegó más tarde, ¿ya? Los elementos utilizados para evaluar los cambios del material genético son el número cromosómico, simbolizado por una letra N, define el número típico de una especie, y la cantidad de DNA, simbolizada con una letra C. Los organismos diploides tienen dotación 2N2C, significando que poseen un determinado número de cromosomas organizados en pares homólogos. También existe la dotación haploide, NC, que posee solo la mitad de cantidad de DNA y cromosomas simples, no en pares. Y los organismos poliploides, 3N, 4N, etc. Y en mamíferos la poliploidía no es compatible con la vida. Existen 2 tipos de ciclo celular: mitótico, que lo realizan todas las células nucleares del organismo, incluyendo las de la línea germinal, y el meiótico, que solo lo realizan las células de la línea germinal. El ciclo celular mitótico tiene como fin la regeneración, crecimiento y renovación celular de tejido, puesto que no genera variabilidad y forma 2 células hijas, clones del original. El ciclo celular mitótico comienza con una interfase, que es un proceso de preparación formado por 3 subetapas. G1, que ocurre crecimiento celular, trabajo bioquímico y replicación de organelo. S, que es ocurre la replicación del DNA y la célula pasa de 2N2C a 2N4C. Y G2, crecimiento celular y trabajo bioquímico. Existen puntos de restricción llamados checkpoints, en los cuales se evalúa la indemnidad del proceso de replicación. Si la célula posee errores, se induce su reparación.
Si son irreparables, la célula entra en apoptosis, que significa muerte celular programada. Los más importantes son el punto R de G1 y el checkpoint premitosis, a cargo especialmente de una proteína llamada P53. La mitosis es la fase que sigue G2 y está formada por varias etapas. Profase, que ocurre la disgregación de la membrana nuclear, comienza a condensarse la cromatina y el uso mitótico comienza a formarse. Luego la metafase, los cromosomas son visibles y son acomodados en el ecuador de la célula. Anafase, donde las cromátidas hermanas son separadas en polos celulares opuestos. Y telofase, donde se forman nuevas membranas nucleares. Y posteriormente ocurre la citoquinesis y se forman dos nuevas células. El ciclo celular meiótico tiene como finalidad generar 4 células haploides a partir de una diploide, y estas células son diferentes entre sí y a su progenitora, puesto que en este ciclo ocurren eventos generadores de variabilidad intraespecie. Al igual que el ciclo celular mitótico, este ciclo comienza con una interfaz idéntica, generando una célula 2N4C. La meiosis está dividida en dos periodos, meiosis 1 y meiosis 2, ambos separados por una pausa llamada intercinesis, en la cual no ocurre replicación del material genético. La meiosis se subdivide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La etapa más compleja es la profase 1, la cual se subdivide en leptoleno, cigoteno, donde se forman los bivalentes o las tétradas, paquiteno, donde ocurre el crossing over o entrecruzamiento, diploteno y diacinesis. En la metafase 1 ocurre la permutación cromosómica y el resto de las etapas son análogas a la mitosis. Las dos células formadas en esta etapa de la meiosis poseen una dotación N2C. La meiosis 2 tiene como objetivo reducir la cantidad de DNA y se subdividen en las mismas etapas de la mitosis, pero con números, análogas, como bien decía, la mitosis. Finalmente se forman 4 células haploides diferentes entre sí y a su progenitora. La gametogénesis consiste en la meiosis dentro de su contexto generador de gametos y se divide en ovogénesis, generación de gametos femeninos, y espermatogénesis, generación de gametos masculinos. La foliculogénesis es importante puesta la íntima relación entre su maduración y la maduración del gameto en su interior. Es dependiente de FSH, de hormona folículo estimulante, y evoluciona desde un folículo primordial, no funcional, a un folículo terciario o folículo de Graaf. La ovogénesis comienza en la vida intrauterina, quedando pausada en profase 1. En la menarquia se reanuda la meiosis en cada ciclo menstrual, avanzando los gametos pausados en profase 1 hasta metafase 2, por eso son llamados ovocitos 2. La única manera de finalizar la meiosis en los ovocitos 2 es que sean fecundados. La ovogénesis finaliza cerca de los 46 años, rondando el inicio de la menopausia. Un ovogonio, que es diploide, genera un ovocito 1, el cual se divide y genera un ovocito 2, quedando pausado en metafase 2, y un corpúsculo polar primario. De ser fecundado, el ovocito 2 y el corpúsculo polar primario finalizarán su meiosis, generando un óvulo temporal, pues va a pasar a ser un cigoto en muy poco tiempo, y 3 corpúsculos polares en total. La espermatogénesis, generación de gametos masculinos, se inicia cerca de los 11 años, con la espermarquia, y no finaliza hasta la muerte del individuo. Comienza con la proliferación de espermatogonios, quienes ingresan a la meiosis como espermatocitos 1, generando espermatocitos 2, y los cuales a su vez van a generar 4 espermátidas por cada espermatogonio. Las espermátidas no son funcionales y requieren madurar a través de la espermatohistogénesis o la espermiohistogénesis. Y finalmente, la espermatohistogénesis reduce al mínimo el citoplasma, reemplaza las histonas por protaminas, forma el acrosoma, degrada todos los organelos, reposiciona otros organelos como las mitocondrias y genera el flagelo característico. Esto lo estoy diciendo bastante rápido porque esto va a quedar escrito y lo van a poder leer después, ¿ya? Con esto yo creo que ya dimos una vuelta completa a lo que es esta materia, que es harta materia y bien densa. Espero que les haya quedado bastante claro, fue muy entretenido hacer la clase. Este PowerPoint, como el de la clase anterior, los vamos a transformar a documentos portátiles y los vamos a subir, al igual que esta clase que va a estar disponible en la página. Les agradezco mucho haberme acompañado y habernos reído juntos hoy día. Que tengan una excelente semana y quédense por favor a la clase que va a dar el profe Nico ahora de matemática, y quien me está ayudando acá al frente me está enseñando, y nos vemos
el próximo martes con otra clase que probablemente va a tratar de ser un poquito más corta, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.